Listo. Gracias. Bueno, buenos días, señor Alfredo. Vamos a hacer una entrevista, ya prácticamente estamos a nada de este 11 de abril. Y antes que nada, quiero preguntarle, para comenzar, exactamente quién es Alfredo Azurín. Alfredo Solís es un humilde policía, pero que amaba su trabajo, o fue un policía actualmente en situación de retiro y con más de 37 años de servicio en la policía, y por lo menos dentro de eso unos 25 años luchando contra el tráfico de drogas y la criminalidad. Y creo que me dieron cierto conocimiento de cuál es la problemática y cómo debemos enfrentar. Vengo de una familia muy humilde, muy humilde, muy humilde, pero con una madre que tiene unos valores bien establecidos, ¿no? Entonces, conocí también de muy cerca la pobreza y cómo se desarrolla la delincuencia en los sitios más pobres. Y es donde estas organizaciones de traficantes, delincuentes, estas organizaciones buscan esos sitios donde es mucho más fácil calar y conseguir gente con justamente que no tienen los valores para poder meterlos a la criminalidad. Pero mi trabajo en la policía entonces fue definitivamente por vocación. Yo amaba mi trabajo y quería hacerlo mejor por la comunidad, porque también de chico sufrí. Vi el sufrimiento de mi familia, cómo salir adelante y cómo los malos se hacen dueños de los esfuerzos de los buenos. Entonces siempre dije, no, quiero luchar para poner a los malos en el lugar donde deben estar. Entonces creo que eso fue un determinante y otras experiencias que cambiaron mi perspectiva de la vida durante todo este tiempo. Y bueno, usted inició, ya tiene más, si no me equivoco, más de 30 años de experiencia en la Policía Nacional. Ese 37 años. Mm. 37 años exactamente. ¿Cómo usted decide, o sea, aparte de ver directamente cómo era la situación desde su lugar donde vivía, cómo usted decide verdaderamente ya enrolarse en la policía y llegar al punto de estar en la DIRANDRO, ¿no? En la Dinando generalmente, por lo general, uno no pide ir a Dinando, ¿no? La Dinando tiene un filtro que ellos este, reciben al personal, los mejores, o tratan de ellos de pedir, no que vengan cambiados, ¿no? Entonces, quizás los jefes, pero sí ellos tratan de conseguir buenos elementos. Yo llegué ahí después de, como digo, 37 años en la policía, pero los últimos 25 años cumplí ahí en la dirección antidrogas, pero pasé por, bueno, inteligencia, que también tengo conocimiento, por terrorismo. A los 21 años 22 años estaba yo peleando en el año 1983 luchando contra el terrorismo y vimos todos los que pasan los 40, 50, 60 años, saben lo que hemos pasado. Y creo que el peruano ha sabido salir de problemas tan graves como esa época que le hemos vivido todos, y tenemos ahora también otro reto donde todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Eh, Todo ese tiempo, repito, me dieron un conocimiento que, por cierto, no fue fácil. En la policía tampoco no es fácil, con muchas instituciones hay corrupción, entonces hay que luchar contra eso y digo, yo voy a hacer mi parte como debe ser. No voy a poder cambiar todo de un día para otro, pero voy a hacer la parte que me corresponde. Entonces, los años me dieron esa experiencia y cuando llegué al aeropuerto, que por cierto no llegué para la grabación, yo ya estaba ya con todos los jóvenes policías motivando con el ejemplo. Yo pienso con el ejemplo se hace muchas cosas. Entonces, pese a que yo era mucho más viejo que ellos, mucho más de edad, siempre le trataba de dar valor. Entonces, una de mis propuestas también es eso, ¿no? Darle valor a la gente. Cuando tú le das valor a la gente con ejemplo, la gente es más creativa y produce mejor. Por eso que el éxito de esos jóvenes que están ahí, que no solamente estaban como unos soldados, sino fueron creativos porque se les dio el valor a cada uno. Y no solamente era órdenes, como más antiguo y a todos los quería mucho, traté de ver no solamente el trabajo, sino qué cosas sucedía con ellos. Como la mayoría eran de jóvenes policías de provincia, nunca habían visto el mar, entonces estaban en Lima y yo tenía que ver muchos aspectos, ¿no? De observar de que como eran jóvenes, podían tener muchos problemas en Lima, en un lugar que no conocían. Entonces mi labor fue ver muchos más aspectos, ver los aspectos en una forma más amplia que solamente el trabajo. Entonces ellos empezaron y por cierto, dentro de ese trabajo hay psicólogos, abogados, asistentes sociales, policías, que entonces tienen un perfil adecuado para trabajar y bueno, y son más profesionales, ¿no? Bueno, y ahora actualmente en la policía, aparte de brindarle valor, ¿cuál le considera, no sé si, bueno, el ciudadano actualmente, tras todo lo sucedido en esta época de gobierno turbulenta que hemos tenido estos últimos 2 años,
¿Cómo atraería usted o estrecharía las relaciones entre el pueblo y la policía, que creo que las relaciones se han visto bastante afectadas, ¿no? O sea, el ciudadano ahora se ha alejado de la policía, ha perdido el valor que tiene hacia la policía, ¿no? Esa es una realidad. El trabajo de policía circula en una línea tan delgada que en un momento puede ser un héroe y en otro momento eres el peor criticado. Entonces yo creo que sabemos que hay, como digo, corrupción en todos sitios, pero la policía cumple una labor muy noble. Y yo lo puedo decir acá, hay policías muy buenos, muy buenos policías. Por eso yo creo que la policía tiene que ser un líder social, un amigo de la policía, y su eficacia de ese efectivo policial y lo que estén ahí va a depender mucho de cómo responda a las exigencias de la población. La población sabe que la policía no tiene todos los recursos. O sea, yo de que ingresé a la policía nunca tuvimos todos los recursos suficientes, pero lo que no debe faltar es ese servicio y la vocación, y eso se tiene que hacer desde arriba con el ejemplo. Por eso una de mis propuestas es que el proceso de selección se haga de tal manera, utilizando los recursos, digamos, tecnológicos y personal capacitado en recursos humanos, para que puedan captar a los buenos elementos de la policía. Policía no que entren porque conseguir un trabajo, sino gente que quiera cambiar la policía, quiera colaborar no sé, en mejorar nuestra población y sobre todo que amen la institución, que ya cambien los paradigmas que existen en la policía, ¿no? Necesitamos un policía que cuando salga a la calle tenga un perfil elevado de tal manera que pueda desarrollarse con toda eficacia. Eso es lo que hemos tratado de hacerlo en el aeropuerto para ser motivo de inspiración para otros cuerpos de policía. Y creo que lo hemos logrado. El tema es que dentro de la institución no debe existir las ambiciones y, claro, todo el mundo quiere ganar una posición, pero se olvidan de la población. Y eso pasa, como digo, dar el valor a la policía y también reforzar las inspectorías para de tal manera que las inspectorías de la policía no solamente sea una unidad que sancione, supervigile e investigue, sino que también sea un ente instructor de los nuevos policías y salgan mejor, ¿no? También vamos a reforzar, digamos, la inteligencia de la policía para luchar contra la criminalidad. Y otro también reforzar nuestras fronteras, que conozco bien, el litoral marítimo y los ríos amazónicos que están, digamos, infestados del narcotráfico. Claro, usted menciona, Mm, bueno, nuestras fronteras, ¿no? Que muchas veces mm, se ven limitadas, no solamente por el ingreso de inmigrantes, sino también porque generalmente el gobierno no les da el control necesario, ¿no? Eh, Además, bueno, la policía también pasa por distintas, por ejemplo, el hospital de policía obviamente está completamente abandonado, ¿no? O sea, no hay, se ha visto que obviamente muchos oficiales ahorita son atendidos hasta en el piso. ¿Cómo solucionar este problema, no? Porque aparte el policía merece tener un hospital digno, ¿no? Que los motive obviamente a seguir sirviendo a la patria, ¿no? Que sepan de que no van a ser abandonados en caso de que sean heridos o estén enfermos y demás. Soma Perú como gobierno, si bien es cierto, como necesitan, nuestra labor es fiscalizar, crear normativas, leyes para mejorar muchos problemas, yo creo que sí que logro ingresar al Congreso es fiscalizar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, yo también soy testigo y es tangible eso, de que en el hospital de policía hay una diferenciación. El subalterno es atendido de otra manera que el oficial. Y esto no va en contra de los oficiales, sino que ambos cumplen una función importante, ambos tienen los mismos riesgos, entonces no debe haber ningún tipo de diferencia en el hospital. Yo subrayo esto, no debe existir ninguna diferencia en el hospital. El trato y la atención debe ser igual como cualquier persona. Y creo que en definitiva todas las personas de la sociedad deben ser atendidas de la misma manera y no haber diferencias en eso. Entonces, parte de Somos Perú como gobierno es solucionar ese problema, repotenciar el hospital de policía y darle mejores pagos también a la policía y mejores condiciones. Y esto pasa por buen equipamiento, también atender a los retirados, también con, bueno, también son retirados, que tampoco no cobrar el 2% que se me debería pagar. Es un reclamo también de la policía, ese 2% que nunca se le pagó. Algo sucedió en el camino que nunca le llegó, entonces parte también de mi propuesta es estar ahí y fiscalizar y qué es lo que sucedió para devolver ese 2% que tanto reclama la policía. Claro, sobre todo las pensiones de los Mm. retirados que siempre que siempre se han visto amenazadas, ¿no? Y siempre los retirados han tenido ese temor de perder esas pensiones Sí, que les... vamos a,
Sí, Vamos, ya. yo prometo que de llegar al Congreso voy a fiscalizar eso y no voy a estar, digamos, soy una persona que nunca está sentado, siempre está caminando, ¿no? Entonces, si para eso tengo que salir a fiscalizar cada institución, cada organismo y cada, digamos, cada comisaría para mejorar la cosa, lo voy a hacer. Pero pienso yo que ahorita tenemos un problema grave de la inseguridad y estoy proponiendo, y también es una propuesta de Somos Perú, de considerar un actor secundario en el sistema de seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas. Ya está cumpliendo su función ahorita con lucha contra el COVID, pero yo me subrayo en que podemos empezar con la Marina de Guerra de Perú para asegurar todo el litoral marítimo. Yo le aseguro acá, y bueno, nadie se ha tocado quizás ese tema porque justamente quizás no han estado en esa lucha que he estado yo los 25 años. Todo nuestro litoral marítimo está a merced del narcotráfico. Tenemos muelles, caletas y muchos lugares de donde salen las embarcaciones, en pequeñas embarcaciones, hasta con hombres buzo para contaminar los barcos y ahí les reciben la droga y llevan la droga a Europa, a Asia. Entonces, creo que bastante haríamos con luchar contra el tráfico por el litoral marítimo, independientemente también de reforzar lo que sucede en el Braen, que es otro tema inmenso del Braen, que también hay que reforzarlo y yo creo que se hace mucho con la inteligencia policial y, bueno, la inteligencia también de toda la Fuerza Armada para luchar contra eso, que es un tema muy, muy amplio en el Braen. Um, lo que quiero también agregar acá es que es importante devolver a la policía ese rol protagónico que tiene en la investigación preliminar. Actualmente el nuevo Código Procesal Penal le ha quitado esa facultad a la policía y debemos reconocer que la Fiscalía no está cumpliendo con el papel que era de la policía. Entonces ahorita todo el mundo está viendo que llegan los delincuentes y los votan y eso es desmoralizador para la policía, le quita, digamos, tiempo, recursos y desmoraliza. Entonces vamos del Congreso a hacer que se devuelva esa, o luchar para que se devuelva esa capacidad, digamos, esa facultad a la policía. ¿Y qué hacer con esos malos elementos que dirigen generalmente, que pueden dirigir la policía, ¿no? O sea, que puede, muchas veces los directivos o en el Brain, como alguna gente comenta, de que puede ser que hasta se alíen con el narcotráfico para obtener, y obviamente se queda en la impunidad. ¿Qué hacer con esos malos elementos que obviamente hacen que la policía pierda valor, pierda credibilidad? ¿Cuál es la principal propuesta? Lamentablemente eso está ocurriendo y tenemos que poner un tope a eso. Y por eso digo, el servicio de inteligencia puede hacer mucho para luchar contra eso. Yo fui a muchos lugares a hacer inteligencia y es dramático. Entonces, lo que se tiene que hacer es reforzar el servicio de inteligencia y sacar los elementos y sacarlos de ahí, sacarlos, evaluarlos. Yo pienso que pasa mucho por evaluarlos. Y eso se puede hacer cuando hay voluntad. Si no hay voluntad y no hay el ejemplo, no se puede hacer nada. Es importante ir a esos lugares y evaluar si es posible a cada uno. Yo digo, con la entrevista, con las evaluaciones, con los medios tecnológicos como los polígrafos, se puede conseguir mucho. Y eso se debe hacer también en la escuela para los que van a postular, para los que quieren ser miembros de la policía. Entonces, inteligencia, coordinar con todos los organismos para poder luchar contra eso. Que por cierto, como digo, es un tema muy amplio, pero podemos hacer mucho si coordinamos. Una de mis cualidades, podría decirlo, cuando trabajé todo este tiempo, era trabajar conjuntamente con todos los organismos como la SUNAT, el Ministerio Público y todas las entidades, porque solo no se puede luchar contra esto. Entonces tienes que confiar en alguien y de acuerdo a tu experiencia, de confiar en alguien para poder hacer los trabajos. Y eso se hizo durante todo ese tiempo en la dirección anterior en puerto y aeropuerto. Y bueno, en su experiencia como la de Irandro, yendo un poco más allá, ¿cree de que en cuestión de la juventud, la de Irandro debería afianzar muchas veces el trabajo que se hace, por decir, en los colegios, para evitar el inicio del consumo, ¿no? El inicio de un potencial consumo ante obviamente, bueno, que puede afectar las relaciones de los jóvenes, de los niños, según el entorno en el que se encuentren, ¿no? Uno de los problemas es que los jóvenes que están consumiendo no confían en los adultos, justamente porque tienen una discriminación, son relativizados por los adultos. Entonces ellos confían más en su compañero de ciudad que está y le confían su cosa y tienen más confianza. Entonces el tema es reducir esa brecha, ese rol. Y hay muchas, digamos, entidades como que
como te digo, que están involucrados para, digamos, mejorar esa condición de los jóvenes que no caen en la adicción. Pero yo digo específicamente, la INANDRO tiene la escuela antidrogas y la dirección de prevención que hace ese trabajo, pero no es suficiente. Entonces creo que debe volver ya eso, esa facultad que tiene la policía para ir a los colegios, digamos, a dar clases y con el objetivo de prevenir que los jóvenes lleguen a caer dentro del vicio que es la drogadicción. Y que muchos vemos en un parque a un joven fumando una marihuana o consumiendo droga, pero si nosotros miramos detrás de todo eso es un monstruo increíble que hay que luchar contra eso. Pero creo que todo parte de que hay que ser más proactivos y ir ahí donde están los jóvenes. Yo a veces cuando veo jóvenes me acerco. A veces, como digo, la diferencia, yo no confío mucho en los adultos. Conversamos, digo, pero ¿cómo puede? Y tratar de llegar a ellos para conversar. Entonces, en algunos habrá dado efecto, en algunos no, pero el tema es seguir con los especialistas que ya están, la ley están dadas, están todas las condiciones para poder luchar con eso. Pero vemos que si no ponemos los candados o aseguramos que no fluya el droga dentro del mercado, nada se podría hacer. Claro, porque muchas veces el tema inicia desde la marihuana, ¿no? Que entre los compañeros mismos se dicen de que es normal, es simplemente, y ahí inicia muchas veces el camino hacia la adicción. Hay un tema ahora, casi no se toca eso. Puedo tomar ahora hace como 15 años un curso que recibíamos en los extranjeros, nos decían, ustedes se cuidan de todo lo que sale. Ah, obviamente nos cuidamos de todo lo que sale, o sea, la cocaína, eso, ¿no? Pero ustedes lo que no se están cuidando es lo que está ingresando. Entonces hemos visto ya que están entrando drogas sintéticas, las pastillas. Entonces, eso ya se está difundiendo en todas las discotecas en el Perú. Entonces, es alarmante también ver eso, ¿no? Entonces, creo que un joven con poco conocimiento de química, eso puede hasta, como te digo, fabricar su misma droga sintética y un pequeño, ni siquiera es la inversión que se hace para todo un pozo de coca para fabricar toda la cocaína. Entonces la inversión hasta la que se hace para fabricar su droga sintética es menos. Entonces eso es lo que también hay que tener cuidado, es que ya no existe por ahí un laboratorio de anfetaminas o drogas de diseño, ¿no? Claro, exactamente. Obviamente las drogas sintéticas, mm, bueno, habría que ahora analizar cómo en esta pandemia, en este encierro ha evolucionado, ¿no? Porque no dudo, y en tu experiencia, supongo que usted también sabrá de que obviamente el narcotráfico se ha hasta adaptado, ¿no? Como un ciudadano normal, la delincuencia se ha adaptado a este tipo a esta cuarentena, ¿no? A esta pandemia. Mire, ¿por qué digo que no se enfocan en la lucha contra el narcotráfico? Porque el tráfico ilegal de drogas trae todos los delitos que nosotros conocemos. La misma criminalidad que estamos ahorita viviendo, la inseguridad ciudadana entre peruanos, bueno, y extranjeros, todo lo que sea, eh, más del 95% se han iniciado en el consumo de las drogas ilegales. Entonces, sí, por eso repito, hay que tener un enfoque, una voluntad del Estado para luchar contra eso, porque trae como consecuencia bueno, la prostitución, delincuencia, trata de blancas, de todos los tipos de delitos que nosotros conocemos y que es perverso para la comunidad. Entonces, pero ahora, yo quisiera hablar algo con respecto a la seguridad ciudadana, que se está hablando que hay una xenofobia con respecto a los ciudadanos extranjeros. Primeramente, la criminalidad no tiene nacionalidad. Entonces, la medida que se vayan a tomar con las Fuerzas Armadas, porque es necesario, la policía ahorita no cuenta con los recursos para poder afrontar esto porque nos está rebasando. Entonces, vamos a usar la Fuerza Armada, pero que la persona, todo extranjero que se encuentre en Perú, que se encuentre luchando para salir adelante, que no se debe preocupar por esta medida. Lo que se tienen que preocupar son aquellos delincuentes perversos que nos están desangrando, así también como para los peruanos. Esta medida va para todo aquel que está quebrantando la ley en nuestro país, en nuestra comunidad, pero con tanta perversidad, con tanto desprecio por la vida, que la gente está reclamando. O sea, tenemos que hacer algo. La policía no tiene los recursos, entonces actuemos con la Fuerza Armada, sin quitarle el rol protagónico a la policía que está especificado en la Constitución. Claro, de acuerdo. Obviamente, supongo que usted también verá inviable esa propuesta de que se mencionó en algún momento de sacar al ejército del BRAEM y poner solamente a la policía, ¿no? Como mencionaba usted mismo, la policía no se encuentra preparada para esa tremenda situación.
Sí, primeramente porque no tenemos los elementos suficientes, la logística suficiente. Algunas unidades de la Fuerza Armada sí tienen los equipos. Por ejemplo, la policía cuando sale a hacer sus rondas, ni siquiera tiene con un vehículo, digamos, blindado. Entonces, ¿cómo puede ir a luchar contra criminales, narcotraficantes que están escondidos entre los matorrales de la selva, entre toda esa espesura? Y son prácticamente blanco fácil para cualquiera. Entonces, ni eso tiene la policía. Entonces, son cosas que también retiene. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos y ver cómo se le da los elementos necesarios para que ellos puedan también luchar, ¿no? Entonces, y también buscar, el gobierno también propone buscar, digamos, alternativas para que la gente no se dedique bueno, al sembrado de coca y la producción de cocaína en el valle. Es justamente de ahí que sale toda la producción hacia mercados extranjeros. Y Perú es considerado el segundo, si es que no es el primero, digo acá, si es que no es el primer productor de cocaína en el mundo. Entonces digo, hay que darle el enfoque necesario para poder luchar contra esto. Y en el caso de, por ejemplo, los policías que muchas veces cumplen su labor y lamentablemente el Poder Judicial los termina envolviendo en procesos, ¿cuál sería la propuesta, cuál sería la acción de fiscalización o el proyecto de ley en caso de haber uno que usted propondría en este caso? Creo que tenemos que reforzar también la Defensoría de Policía, ¿no? Y que sea, digamos, real y efectiva en eso. No, no pueden ser, digamos, ¿cómo es posible que el Ministerio Público deje en libertad? Tuvimos un caso de una funcionaria de una municipalidad que es atropellada, por ejemplo, es atropellada por un delincuente. Todo el serenazgo y la policía lo persigue y todo fue grabado. Ahí había suficiente elemento para detenerlo. Bueno, y se le puso a disposición, la fiscalía quiso, lo puso en libertad, ese tipo está no ha habido. Por eso me refiero, eso es demoralizador para la policía. ¿Cómo es posible que a gente con todos los elementos que lo vinculan y es evidente, dejen libre y a un policía que cumple una función, ¿no? Lo pueda pedir, como digo, su detención? Entonces, creo que no es justo. Entonces, yo creo que la fiscalía y el Poder Judicial tienen que ser el brazo complementario del trabajo de la policía. Entonces, si es mi trabajo, voy a fiscalizar eso y que sea de la mejor manera. Yo pienso que, me ratifico en eso, necesitamos gente valiente, gente que quiera no estar en su escritorio y, bueno, y decir de un escritorio que es fácil, dictar las normas o determinar sin sentirlo. Necesitamos gente valiente en todos sitios. Imagínense, yo trabajé más de 25 años entre puertos y aeropuertos y los decomisos eran por tonelada. Entonces, si yo voy a tener temor a hacer mi trabajo, entonces yo no tengo que estar, ¿por qué estar ahí? Entonces, por eso hay que ser muy profesional y ser valiente para saber actuar en un momento bueno, y con la mesura y con el equilibrio de momento. Entonces, yo creo que, y yo menciono siempre mi propuesta dentro de la policía, que estén los que deban, que se merezcan estar en los puestos indicados, y eso no está ocurriendo. Hay buenos elementos, necesitamos un verdadero liderazgo, y no el líder que se haga dueño de los créditos de otro. Le repito, no el liderazgo falso que se haga dueño de los créditos de otro, sino darle el valor a los que en verdad están trabajando. Y conozco, podría contar con lo de hay gente muy valiente, muy con ganas de cambiar la policía, pero digamos, también hay sistemas y no utilizar la policía para, digamos, para ganar. Todo el mundo quiere ganar y se olvidan de lo más principal que es la comunidad. Entonces, y repito, si Dios permite que ingrese con eso, voy a fiscalizar eso y que estén los que tienen que estar en esos puestos, los que vieras quieren aportar para cambiar la policía y no olvidarse de la población. Claro, obviamente usted como en sus 25 años de trabajo en el aeropuerto, obviamente ha recibido cursos para poder adaptarse a las nuevas modalidades que siempre se renuevan en el narcotráfico, ¿no? Más que nada en los aeropuertos. Y obviamente veíamos en el programa de que hasta en envíos, en los recipientes más chicos se encontraba la droga en refrescos y demás. ¿Cree usted que también es necesario reforzar esos cursos de alguna u otra manera en ciertos oficiales para que puedan seguir cumpliendo su labor? Usted dijo una palabra muy cierta, justo de eso me olvidaba. Ahora, el tema del narcotráfico, ellos tienen, digamos, todos más recursos que la misma policía. Y detrás de todo eso hay un leviatán, hay un magnate que maneja todo esto con tanto dinero que solamente nosotros capturamos al eslabón más débil. Y creo que siempre va a ser así, porque ellos también hacen su comportamiento de tal manera que no le llegue la fuerza de la ley.
Actualmente, en la criminalidad que está vinculada con el narcotráfico, están utilizando la droga líquida, ya con más recurrencia. ¿Por qué? Porque ellos saben que en los aeropuertos, y lo tengo que subrayar, los rayos, los body scan que tenemos, no determinan el transporte de droga líquida a través de estos rayos X, porque no tiene esa capacidad, porque no se cuenta con un tomógrafo computarizado que solucionaría todo el problema en los aeropuertos y lo determina digamos, en segundos, determina y separa la droga, porque es droga líquida. Entonces, la gente está transportando droga líquida intracorporalmente dentro del estómago. Entonces, cuando esa persona es sometida a los rayos X, es difícil porque es líquida y se confunde con el tracto intestinal. A diferencia del polvo que cuando es duro, compacta, automáticamente salen los rayos X, pero con la droga líquida no sucede eso. Entonces hay una interpretación subjetiva y por eso que los policías pueden caer en error. Entonces hay que reforzar, repotenciar eso en los aeropuertos y también en los puertos si es posible para poder luchar contra esto. Más del 95% de la detención que hacen los efectivos es como consecuencia de su habilidad y capacidad en la entrevista. Entonces, los rayos X es solamente un complemento, pero toda la entrevista que se realiza dice, bueno, acá hay muchas incongruencias, esta persona está llevando algo. Entonces, esa es la habilidad que se ha desarrollado como consecuencia de falta de la infraestructura para luchar contra el tráfico. Claro, exactamente. Y en el caso de, por ejemplo, los funcionarios administrativos policiales, ¿cuáles son las propuestas, no? O sea, porque hay muchos de que no son, si bien oficiales en el campo, pero son oficiales en oficina, ¿no? Trabajan dentro de las oficinas. ¿Cómo mejorar, obviamente, su labor o su desempeño, ¿no? Porque obviamente muchas veces los operativos o obviamente los incautamientos de droga también pasan por los papeles que ellos mismos redactan, ¿no? Claro. Yo pienso que con respecto a los administrativos, yo pienso que en la policía se está haciendo eso. Hay que mejorarlo y que toda la gente salga a hacer su función de policías operativos en la calle, ¿no? Con respecto a algunas unidades de la DINAN, los ellos tienen, creo, con lo mínimo de administración, ¿no? Personas que una o dos máximo, pero todos se dedican a ser policías investigadores. Entonces yo creo que hay que repotenciar eso y tener más, digamos, ahora es importante, como le digo, dar impulso a la especialidad de investigación criminal. Eso se está demandando y vamos a tener que hacer eso. Lo primero que se hace es poner gente en la calle, sí es cierto, para que la gente vea que hay gente uniformada, pero se está descuidando la investigación criminal. Necesitamos formar cuadros. La Dirección de Investigación Criminal de la Unión de España es un centro inmenso y muy buenos efectivos policiales, muy buenos efectivos policiales, necesitan crear cuadros. Entonces hay que impulsar de una vez ya los grupos de investigación criminal. No se está haciendo eso. Lo que está haciendo es poner gente en la calle y se está perdiendo esa capacidad de investigar y luchar contra el crimen. Claro, o sea, usted se refiere que muchas veces al oficial se le deja en la calle sin el conocimiento de Ajá. obviamente cómo realizar su labor. Eh, obviamente, ¿esto cómo se podría mejorar? Con con oficiales experimentados, brindando talleres previos, explicación previa, o que vayan los mejores, cómo sería eso? Ah, lo que dije casi en un inicio, ¿no? Necesitamos gente idónea, gente experta en obtener a la gente que tenga vocación para querer cambiar la policía. Y los policías deben ser preparados con tal manera, con un nivel alto en conocimiento en leyes. O sea, el policía tiene que salir con esa preparación, independientemente de su vocación, no hay que quitar eso. Y también tienen que ser preparados digamos, en manejo de conflictos y manejo de crisis. Toda la policía dice que la policía aprende en la calle. Un momentito, está bien, se aprende mucho en la calle, pero hay que prepararlos bien. Tenemos, y digo, tenemos buenos policías en la cuestión operativa que fácilmente podrían enseñar la vida operativa de lo que se vive a diario afuera para que esa gente salga preparada. No se está haciendo de esa forma como debe ser. Los instructores en las escuelas no deben entrar o profesores que entren por una recomendación o no. La gente, o sea, hay buena gente en la policía con un tremendo conocimiento en la operatividad policial que tranquilamente podían
perfeccionar a los alumnos que están en la escuela y también dentro de la actividad diaria. Y por eso que yo digo también de que cuando fortalezcamos la inspectoría de la policía tiene tanto conocimiento de todos los delitos que tiene a comete la policía, las infracciones, que pueden tranquilamente enseñar, diga, ustedes están preparados, vean lo que les viene en el futuro, no hagan esto, porque son jóvenes. Todo joven, cuando sale a la calle es un mundo distinto, pero si lo preparamos adecuadamente con los, digamos, las direcciones que conocen la problemática, sería excelente para mí. Eso no es decir, ¿no? Considero que la inspectoría y los buenos policías, los verdaderos operativos, pueden ser buenos profesores. Simplemente hay que ponerlo, prepararlo y esa gente brinde su conocimiento. Por ejemplo, yo tengo compañeros, así como yo que he trabajado en la dirección antidrogas, que he tenido la suerte, digo, de que salga en esta pantalla, tienen tantos años en la dirección de homicidios que con solo pisar la puerta de una escena del crimen ya tienen una idea casi clara de todo lo que significa, porque es tanto su experiencia y esa gente, esos policías pueden tranquilamente enseñar a los alumnos de cómo es el panorama y la experiencia que lo llevó a ser tan bueno en eso. Eso sería ideal para que los efectivos, los nuevos, salgan con una perspectiva distinta y no aprender todo en la calle, ¿no es cierto? Claro, y de ser posible, o no sé si lo haya pensado, también los retirados, ¿no? O sea, si en algún momento hubo un retirado destacado, ¿por qué no traerlo como profesor de los nuevos alumnos, ¿no? Yo escuchaba esto en la policía, mire, siempre se escuchaba esto, en la policía nadie es imprescindible, esa palabra, y a mí me molestaba. Pero lo cierto es que se está prescindiendo de los imprescindibles. Hay imprescindibles en la policía. Usted dijo los retirados. Hay buenos retirados. Por eso digo, hay que poner a la gente que conozca y no se desperdicie eso. Entonces, como repito, si que llego al Congreso porque conozco gente, digo que se proponga esa gente, se le prepare para que puedan dar todo su conocimiento a los nuevos policías y sean con una nueva perspectiva y con un perfil. Creo que el policía creo que ya debe cambiar. Nosotros mostramos en esa serie cómo debe ser un policía y con un autoestima alta y con un perfil distinto, ¿no? Y bueno, y revestido de honestidad sobre todo, ¿no? Honestidad y bueno, y vocación por el servicio. Claro, lo que usted también mostraba obviamente en el programa era un policía humano, que a pesar de estar en contacto con con un burrier, en este caso, un traficante en el mínimo nivel, y a pesar de este estar cometiendo un delito, tenerlo en cuenta como persona, ¿no? Porque obviamente igual la persona está ahí, está en una situación que de alguna u otra manera le ha llevado a cometer el delito, ¿no? Aunque ya sea por algún u otro motivo. Yo creo que ya la época del policía malo ya pasó. Yo creo que el policía tiene que ser eh, ahí, ¿no? Mostrar humanidad, pero hacer su trabajo. Y ese es el equilibrio que tiene que tener el policía. Todos también, por eso somos humanos. A veces estamos, digamos, con la adrenalina de que quisiéramos, no sé, agarrar a un delincuente perverso, pero hay un equilibrio, hay un nivel. Entonces, eso se tiene que mostrar. Y sobre todo el policía tiene que tener un perfil diferente del delincuente. Ni siquiera hablar como el delincuente, ni siquiera utilizar la jerga del delincuente, no. El policía ya tiene que cambiar, tiene que ser una diferencia tal para poder tener dominio sobre ello. Entonces, cuando un delincuente se siente con las anchas de hablar a otro policía, si un policía hablamos con el mismo lenguaje, entonces ese delincuente se siente en su mundo, que le hablan con su lenguaje. No, yo considero que el policía tiene que mantener una diferencia, un perfil distinto, un hablar distinto para poder, eh, intervenir a un delincuente. Y también en la calle, o sea, en la calle tiene que ser tan respetuoso el policía y digo, ya tenemos que cambiar de perfil de policía, ¿no? Es un trabajo duro, pero hay que hacerlo. Ya es momento de romper los paradigmas y digo, no, darle valor a cada policía. Usted es bueno en esto. Mire, en, en nuestro trabajo que hicimos nosotros, con solo tocar el hombro a un joven que está trabajando toda la noche, has hecho un buen trabajo. Y esa persona después te dice, mira, usted me dio una palmada al hombro cuando yo estaba cansado y me dijo que he hecho un buen trabajo y eso es bastante para mí. Entonces, hay que darle buen trato a la policía y darle valor, digo yo, a los más de 127.000 suboficiales que hay en la policía. Los errores siempre van a haber, pero hay que mostrar el ejemplo y creo que todos debemos trabajar en eso. Creo que las cosas rígidas ya pasaron para mí, entender, porque a mí no funcionó. Le digo, ¿por qué funcionó?
porque el trato era casi horizontal, pero para eso tenía que dar el ejemplo yo a todos los policías. Entonces ellos se sintieron valorados, y los jefes lo entendieron, porque yo ni siquiera era un jefe de la unidad, no era jefe de la unidad, era uno más de grupo. Entonces yo pienso que eso debe ser, debe ocurrir en todas las direcciones, ¿no? Y conversar, no solamente dar las órdenes y que la gente salga cumplir su función. Y a donde voy, cuando se habla de la policía comunitaria, no es que un jefe se reúna con el comité vecinal y la cosa termina ahí. La cosa termina ahí, sino que la policía debe estar en contacto hasta con el bodeguero, con la tienda, con el sitio que barre en la calle. O sea, un contacto real, o sea, contacto real, no solamente para en la esquina. Entonces, cuando la policía está en contacto real con toda la vecindad, es rico en obtener información. Entonces, eso es lo que no se está haciendo. Entonces, yo siempre he tratado de relacionarme con todos. Obviamente vas a encontrar gente de todo tipo, pero cuando tú tienes información y todo el mundo te conoce, hay una mejor relación con la población. Eso es lo que se debe conseguir con la policía. Claro, sobre todo que con esta relación el policía puede sacar provecho en caso de suceder algún acto delictivo, ¿no? Conoce a la gente lo conoce a él, y hay una relación previa no solamente de figura de autoridad versus un ciudadano, ¿no? Eso es lo que hicimos Simo pone como ejemplo. El policía tiene que ser de algún modo, o todos los que integran una unidad, tienen que ser de alguna manera analistas, saber cuál es su realidad, qué tanto hay la delincuencia en su lugar, cuáles son los vecinos que viven cerca, de qué adolece, o sea, tiene que estar comprometido con ese lugar y de alguna manera, digamos, ser analista del problema. Y no solamente reaccionar ante un hecho, sino en base a todo lo que uno aprende, recopila de ese lugar, como nosotros lo hemos hecho en el aeropuerto, podemos predecir. Por decir un caso, siempre nosotros evaluamos cómo se produce este tema, y con qué recurrencia, quiénes participan, dónde vive, hacemos todo un análisis de esas personas, de dónde vienen. Entonces, vamos sacando una aproximación, oye, mira, está sucediendo, y pensamos que va a suceder así, y sucedía. Nosotros escuchábamos, y quiero mencionarlo, eh, nos decían que están enviando gente en cantidades, mandan uno para distraerlos, y de ahí entran personas. Y ya teníamos ese conocimiento y capturamos 10 personas, a 10 familias, o sea, 10 mexicanos, y todos eran familias. Y todos estaban ingestados con cocaína líquida. Entonces, todas nuestras análisis, todo lo que habíamos tenido, se dio en ese día, bueno, una cuestión circunstancial y un perfilamiento. 10 familias, todos eran, digamos, familiares, y todos estaban ingestados con cocaína. Increíble. Exactamente, pero usted mencionó ahora el narcotráfico vía marítima. ¿Cómo es, o sea, qué diferencias se encuentran, por ejemplo, con el narcotráfico en aeropuertos, o cómo es esta nueva vía, ¿no? Que para muchos es desconocida o es pocamente El, explorada. mm, el narcotráfico por vía marítima, porque es mucho más, digamos, las cantidades son más inmensas, porque estamos hablando de contenedores y pasan las toneladas, pasan los 100 kilos. Entonces, el tema es que los narcotraficantes pueden contaminar la droga dentro del puerto, afuera del puerto, pueden contaminar dentro de los terminales extraportuarios. En Callao hay eh, gran cantidad de almacenes extraportuarios. Entonces dejan el contenedor para que ese contenedor después vaya al puerto y del puerto vaya, bueno, con el envío de la mercancía. Entonces ese contenedor puede ser, como dicen vulgarmente, preñado, puede ser contaminado en el terminal extraportuario, o puede ser preñado en el transcurso que llega al puerto, o puede ser contaminado dentro del puerto, como lo hemos visto, o sea, son casos reales. Entonces, muchas veces nosotros le llamamos, bueno, en inglés se llama el rip-off o el gancho ciego. El, el exportador es una persona honorable, digamos un ejemplo, envía una fruta o envía mangos, digamos por ejemplo, ¿no? Para México. Y el receptor, el importador de México, también es una persona honorable. Sí, son, digamos, importador y exportador. Pero ¿qué hace el narcotráfico? Se vale del conocimiento de este contenedor que va a ir a México, y se informa de dónde va a estar ubicado ese contenedor, digamos, dentro del puerto, y con la complicidad de otros trabajadores dentro del puerto, contaminan el contenedor con cocaína. Ahora, ¿cómo llevan la cocaína dentro? Entran los camiones,
una de las modalidades, o entran por los muelles artesanales de noche o en embarcación, y con la complicidad, digamos, si es por los muelles, estoy resumiendo, los, las personas que están vinculadas a esto, digamos, unos trabajadores, no todos, porque también honestos, esperan la hora en que va a llegar la embarcación, tiran la soga, ponen las maletas y bueno, y suben como cerca, bueno, 10, 15 maletas de cocaína y ya saben qué contenedor es el que van a preñar y saben la ubicación del contenedor. No se demoran ni un minuto hasta menos para romper un precinto, rompen el precinto, abren la puerta, tiran las maletas lo más rápido posible y ponen un precinto falso. Entonces, ese es el mecanismo que hacen para poder contaminar la droga. Y también hay otras modalidades que también son diversas, pero básicamente el puerto es, hablamos de cantidades de cocaína que puede estar saliendo, digo, y hay que también poner freno a eso. Por eso digo yo, hay que controlar el litoral marítimo y también los puertos, ¿no? Que están en Callao, como el de Pigor, APM y otros puertos que están en el norte del Perú. Claro, y como complemento a esto, poder brindarle a la policía el equipamiento necesario, ¿no? Para poder combatir de una manera efectiva, porque obviamente el campo en narcotráfico marítimo debe ser otro, ¿no? No es, como usted mencionaba, hasta los mismos buzos que usan muchas veces estas mafias de narcotraficantes para poder llegar. Y con Sí, respecto, sí, dígame. sí, eso lo vemos, entramos en la red y vamos a ver la captura que hemos hecho hombres buzo ahí en Callao, ¿no? Es increíble. Y con respecto, por ejemplo, a los envíos que ya no son personas, sino directamente son, bueno, son paquetes, ¿cómo mejorar ese sistema, no? Porque muchas veces se abre el paquete o se analiza simplemente y hay paquetes que pueden pasar indetectables, ¿no? Eh, siempre va a haber un riesgo, no somos infalibles, por cierto, pero sí ratifico que son muy buenos perfiladores y tienen la capacidad y el conocimiento de la tecnología para luchar contra eso. Además, también están los perros antidrogas. Se utiliza todo y todo eso pasa por una buena inspección. La policía cumple su función, pero también dentro del aeropuerto también está, que no está bajo el dominio de la policía, que lo controla su sistema de seguridad, que también tiene su sistema aleatorio para controlar por vía de las cámaras todos los paquetes que pasan al aeropuerto. Porque ya se tuvo experiencia de que se ha contaminado maletas de algunas personas que ni nada tenían que ver y habían sido unos funcionarios, trabajadores del aeropuerto. Entonces, todo eso se ha ido mejorando. El aeropuerto también ha creado su sistema de seguridad, ha puesto mucho más cámaras, tiene más filtros y más control. Entonces, se está trabajando conjuntamente eso. Si digamos, si no somos infalibles, no somos infalibles, digo, puede pasar, está el otro filtro que es la seguridad del aeropuerto con sus cámaras y todo, y también ellos controlan. Pero aún así, las modalidades que pueda usar el narcotráfico a través de la corrupción, siempre hay que estar considerando eso, ¿no? Tomamos todas las medidas, pero también, pero nunca se deja de aprender hasta que salga un caso y bueno, mejorar cada vez más. Pero creo que en momento se está haciendo buen trabajo en el aeropuerto. Sobre todo en esos tiempos de adaptación, ¿no? Donde supongo que hasta las mafias han tenido que adaptar sus actos delincuenciales. Y con... Sí, Esto de la pandemia también ocasionó algo muy peculiar en el narcotráfico. Como todo se sometió a una cuarentena y no había flujo tampoco de droga para el exterior, los precios se incrementaron excesivamente, digamos, en Europa. Con decir que un gramo, Europa costaba 60 euros. Entonces, ahora como nuevamente todo se está normalizando, los precios también están nuevamente, digamos, bajando. Pero la cuarentena provocó eso, digamos, hasta en estos negocios. Como todos estuvieron inmovilizados, también ellos tampoco no podían movilizarse. Y por eso se encareció tremendamente el precio de la cocaína en el extranjero. también quería comentarle, en estas últimas fechas se ha hecho más conocido, se ha visto más la violencia dentro del deporte peruano, o sea, por las barras bravas. Y muchos critican la ausencia de la Policía Nacional ante estos actos, como pasó hace no mucho en el estadio de Matute. ¿Cómo la policía puede, porque muchas veces estas barras cuentan, bueno, por decirlo así, cuentan hasta con armas? También es
ha sido un problema que viene desde hace mucho tiempo ya. ¿Cómo poder mejorar esa situación, ¿no? Porque obviamente hasta muertos han habido por estos tipos de incidentes. Eh, Todos los clubes tienen sus grupos barristas que son, bueno, son reconocidos, tienen ¿no? sus responsables de eso. Y pienso que hay que ir a dialogar con ellos y para no tener problemas. Ellos son responsables de todo eso, ellos van contra esa gente. Llega un momento que se hace incontrolable. Entonces la policía tiene todos sus mecanismos para poder también reprimir, pero siempre hay desadaptados que se meten a ellos para crear caos. Entonces creo que tiene que haber un acercamiento de la policía con la inteligencia y conversar. O sea, no estar solamente para reprimir, sino hay que estar en, o sea, constante diálogo con ellos, porque ellos lo conocen, o sea, quieran o no, el grupo que está ahí los conoce a todos los que ingresan allá a hacer todo desván. Entonces creo que hay que estrechar ese conversatorio, esa conversación con ellos. ¿Sabe qué? Hay que evitar esto. Ustedes conocen, no queremos que llegue a más, no queremos muertos. El tema es, hay que salir a hablar con ellos constantemente, ¿no? Y no solamente estar brindar la seguridad. Y creo que eso existe, sino creo que hay que reforzar y hablar con ellos constantemente no, y que nos den información. La única manera de obtener información es estar cerca de ellos, ¿no? Constantemente, ¿no? ¿Cómo reforzar la relación de la policía con la juventud que se ha alejado tanto? Yo creo que a través de programas digo esto de como lo hace la Esandro de la Dinandro y como lo hace prevención de la Dinandro. Si esto lo hicieran, bueno, estamos saliendo todos abocados a la lucha contra el COVID, pero la parte, digo, lo que me consta es que la prevención del evento cumple una función de dictar clases también así a institutos, a colegios, pero no es suficiente, por eso decía en un comienzo. Hay que buscar la manera de que otras direcciones también dicten clases y ya salgan, digamos, por medio, digamos, de vía Zoom, vía Internet, podamos conversar con los jóvenes. Yo he pensado un momento, después que salga de esto, si te permite, quizá tener un conversatorio con los jóvenes y pueda servir de algo, conversar con ellos. Muchos jóvenes, en verdad, se han hecho amigos míos, jóvenes hasta de menos de 14, 15, 16 años, y creo que algo aportaría conversando con ellos y decir lo terrible que es esto. Entonces, creo que si la policía hacemos eso, porque la IGNANDO lo hace, no se abastece con otras direcciones para que se cumpla esta función de mejorar, recomendar y estar más cerca de ellos, ¿no? Y cuénteme, señora Surín, un momento, sé que va a ser difícil elegir, un momento en el que usted se haya sentido orgulloso de ser policía y de representar a la Policía Nacional. Un momento, como una anécdota quizás. Yo creo que, bueno, cuando uno entra a la policía, yo como digo, entré por vocación, pero el mejor momento que yo he sentido es cuando estuvimos todo el grupo del aeropuerto donde todos eh, trabajamos y logramos un objetivo. Pero yo creo que dentro de toda mi carrera he tenido muchas unidades muy buenas. Para mí ha sido mejor el grupo donde he trabajado, donde nos comprometemos tanto con los del aeropuerto. Creo que ese momento donde todos nos abrazamos, digo, no es fácil. Y los de Nat Geo han estado 2 años grabando y vieron todo nuestro sufrimiento y ellos se quedaron asombrados porque ellos nunca habían visto tan de cerca cómo los buenos policías, que hay muchos en toda la policía, vieron cómo se sufre, pero cómo nos sentían una alegría cuando logramos hacer un trabajo como debe ser. Entonces, creo que ellos quedaron. Es más, ahora ellos de Nat Geo quieren volver a hacer una temporada más porque han visto cómo son de solidarios los policías. Solidaridad en la policía, me quedaría con eso, ¿no? Solidaridad entre nosotros. ¿A qué se refiere con momentos, o sea, esos momentos de frustración? ¿Cómo era básicamente esos momentos donde quizá la cólera, la frustración embordaba el aeropuerto, ¿no? O sea, los llenaba y sorprendía a los de Nat Geo, ¿no? ¿Cómo eran ese tipo de momentos? Si los podría describir. Obviamente, este humilde servidor, si he visto, tengo muchos amigos. También hay personas que no me quieren. ¿Por qué? ¿Por qué digo gente yo valiente? Porque se supone que para luchar contra el tráfico y toda la delincuencia, la ley dice toda la sociedad en su conjunto. No dice solamente la policía como una función, ¿no? La Fuerza Armada. Pero hay una parte donde dice toda la sociedad en su conjunto. Pero en la práctica, la ley está dada en la práctica, los mandos menores, las personas, algunos, por muchos motivos, te crean dificultades.
y no permiten. Por eso, cuando yo iba al frente, que esto lo voy a decir por mi vida, yo peleaba. ¿Cómo es posible? Tenemos solamente 10 minutos, vamos a perder a la persona, vamos a perderlo. Ahorita sale el avión, ya no vamos, y sale el avión. Tenemos inversión al 100%, lo perdemos, lo perdemos. Y bueno, a la persona no les interesa. Por eso yo digo, necesitamos gente valiente que facilite el trabajo abajo. Entonces creo que yo gané eso porque peleaba, un momentito. Y bueno, llegamos al lugar, aparentemente violando todas las medidas de seguridad, porque hay algunos que no permiten, por muchos motivos, no quiero meter juicio, por muchos motivos, llegamos al lugar, encontramos la cocaína y le mostrábamos, no sé, por esta cosa peleamos, digo, por esta cosa peleamos todos, por esta cosa se destruyen los chicos. Y ahí yo le decía, ¿cómo es posible que nos pongan las trabas cuando todos tenemos que pelear? Y yo retorcía, sí, señor, tiene razón. Por esto peleamos. Entonces, creo hay ocasiones en que no dejaban pasar a los jóvenes y era triste, ¿no? No nos permiten trabajar, ¿cómo es posible que no? Entonces, creo que ayudé en eso digamos, a luchar contra esto y la gente entendió. Y creo que todos en un momento deben dar la facilidad para hacer el trabajo. Reinaldo nunca ha tenido un problema dentro del aeropuerto con ninguna inconducta. Reinaldo está ahora limpio, hace su trabajo como debe ser. Y yo ratifico, son buenos elementos lo que están ahí. Buenos elementos. Y para ya ir terminando, señora Surín, ¿cómo resumiría usted para una persona que todavía no lo conoce sus propuestas en general? ¿Cómo se definiría usted como un candidato de Somos Perú? ¿Cómo se definiría simplemente para las personas que todavía no conocen y no deciden su voto también? Bueno, yo soy una persona que no tengo una carrera política, se presentó la ocasión, pero lo único que yo prometo es que yo no voy a sabotear mi país. Voy a hacer lo que siempre hice luchando por la comunidad. Se presentó esta ocasión y dije, ¿por qué no? Cuando me invitó el ingeniero, el arquitecto Salaverry. Y solamente voy a hacer mi trabajo como debe ser. No tengo experiencia política. Entonces, he venido aprendiendo en esto y, repito, voy a poner todo mi trabajo para buscar la mejor normativas para la sociedad y sentir el honor de representarlos. Y repito, yo no voy a sabotear a mi país y dar lo mejor que tengan de mí para beneficio de la comunidad. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias por esta entrevista. A usted, Nicole, muchas gracias. Así que ya saben, Somos Perú número 15. Número 15 por Somos Perú, les pediría que marquen los 3 corazones y el número 15 por Somos Perú. Y confíen en que hay gente en Somos Perú que veo muchos jóvenes y también comprometidos que quieren cambiar. Yo que no tengo, digamos, tanta experiencia política, lo veo ahí y puedo decir que, acá lo puedo decir, gente que quiere cambiar, mejorar las cosas.